Vamos a transformar una dipirámide en un deltoedro. Bueno, una dipirámide es una pirámide, por ejemplo esta, para verlo con un caso concreto. Ahí sigue por detrás, etcétera, que se duplica sabiendo que el plano de la base es el plano de simetría, de manera que este vértice tendrá su simétrico aquí abajo, entonces la figura se repite toda por debajo, la inversa. O sea que una dipirámide en realidad son dos pirámides iguales unidas por su base, ¿no? Sabemos que un prisma es esta figura, pues por ejemplo un polígono regular que lo extruimos, pues nos produce aquí esta figura que es lo que llamamos un prisma, ¿no? Tenemos otra figura que es el deltoedro, que está formada por formas planas, sus caras, algo como esto, de manera que se repiten también hacia abajo, ¿no? Esto es un deltoedro y nos quedaría el antiprisma, que no es más que coger esta figura y girarla un poco. Entonces en el momento en que la giramos, este vértice y este ya no están alineados en una vertical, sino que este pasa al medio de los dos. Entonces si realmente pasa eso, pues lo que tenemos es el antiprisma, que es esto. Nos imaginamos como el lateral de un tambor, que tiene estas cuerdas, pero estas son formas planas, no es un cilindro, para entenderlo. Entonces esto es un antiprisma, esto es un deltoedro, esto es un prisma, esto es una dipirámide. Entonces vamos a convertir una dipirámide en un deltoedro. ¿Qué peculiaridad tiene estas dos figuras y estas dos? Que son duales, o sea que si en realidad yo cojo los puntos medios aquí de esta figura, de todas las caras, entonces aquí me sale una dipirámide, ¿no? O sea, esta de aquí. Y lo mismo, si cojo los puntos medios aquí y esto, pues me sale un deltoedro. Nos fijamos que va saliendo esto y aquí abajo la parte inferior también iría hacia el vértice inferior y nos saldría el deltoedro, ¿no? Bueno, son duales, pero en este caso lo que vamos a hacer es coger la dipirámide y sacar esta. O sea que en realidad estas dos tienen relación, esta mucha relación con esta por ese giro, y ahora vamos a ver que estas también están muy relacionadas. Pues ¿cómo? Pues simplemente para la construcción yo giro un poco la pirámide superior y entonces ahora los vértices ya no están alineados, sino que de repente el vértice este que está aquí de la pirámide de abajo me queda aquí. El siguiente pasó también para aquí, etcétera, ¿no? O sea que tendría algo como esto, así. O sea que está desencajada. De repente ahora el triángulo este quedó aquí, el siguiente quedó aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues partiendo de este desencaje en las dos pirámides, la superior y la inferior, vamos a construir nuestro deltoedro. Vamos a poner algo aquí de música. Bueno, entonces ya ajustando un poco más claro el dibujo para que quede más claro lo que se va a hacer, tenemos un triángulo de una pirámide, otro triángulo, etcétera. Mientras que abajo queda otro por aquí. Entonces, como vemos, los vértices no coinciden. Entonces viene por aquí, pues está desajustadas las pirámides, ¿no? O sea que viene la cara inferior por aquí, dejando ver ahí este fragmento saliente, ¿no? Y lo mismo aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esto partiendo de las pirámides que son más sencillas de dibujar, lógicamente, que el deltoedro, ya que un cuadrilátero, cogiendo estos 4 puntos al azar, por regla general no son coplanares, que quiere decir que el cuadrilátero va a ser alabeado, o sea, va a generar un paraboloide hiperbólico, que simplemente esa curva con esa superficie con curvatura y torsión que se puede generar con líneas rectas, ¿no? Lo típico de la silla de montar. Bueno, sin pararnos en el paraboloide hiperbólico,
porque ya hay vídeos y tiene su complejidad. Vamos entonces a hacer la pirámide. Cojamos por ejemplo el pentágono, lo dibujamos, sabemos que en un pentágono vamos a hacer uno pentagonal regular. En un pentágono la diagonal y un lado están en proporción áurea, ¿no? O sea que d entre L es igual a phi, a 1,618,033,988, etc. O sea, el número de oro. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues nos sirve que para la construcción del pentágono, si este es el lado, entonces simplemente lo que hacíamos era coger el punto medio del lado, unirlo con este y hacer un arco. Bueno, pues ya tenemos entonces que esta es la diagonal. Y si ya tenemos la diagonal, al hacer un giro de centro o hacer un arco, y ahora haciendo centro en lo que es este lado, o sea que pasa por este punto donde me corta aquí, ahí tengo ya el lado del pentágono. Su simétrico aquí respecto a este eje, y vuelvo a coger esta medida y hago un giro y obtengo ya el pentágono. Bueno, explicar un pentágono pues es algo muy elemental, tampoco tiene sentido, simplemente quise hacer un recordatorio. Ahora entonces lo que puedo es dibujar la forma pentagonal. Puedo colocar el pentágono de manera que hago un abatimiento y lo coloco sobre cierto plano, ¿no? Entonces, para entenderlo, simplemente tengo la pirámide y el procedimiento que voy a seguir es el siguiente. Como tengo una pirámide y aquí debajo tengo la otra, la vamos a dibujar por aquí así. Como vemos, esta ya ha sido girada. Entonces de lo que se trata es de hacer una línea, por ejemplo, por aquí, que me corte. Por ejemplo, si cojo, vamos a coger, por ejemplo, esta línea. En el momento en que hago la línea que pasa por el medio, corta a esta arista aquí debajo, ¿no? Y tengo que hacer lo mismo por todas partes. Eso quiere decir que este punto ya lo tengo, y este punto de corte pues lo uno, y aquí tengo también el simétrico y ya tengo la cara en forma de delta, ¿no? Hago lo mismo aquí, uno, todos los puntos van a tener la equidistancia con el centro, con el vértice O. Entonces tengo aquí otra vez la siguiente figura, ¿no? Con lo cual ya voy teniendo aquí las caras del deltoedro. O sea que la clave sería siempre hacer una arista por el medio hasta que corte a la otra arista. Si nos fijamos, ya esta arista está centrada en el plano de simetría de estas dos líneas, el plano ortogonal a esta cara, de simetría a estas dos líneas, ¿no? Bueno, entonces, visto eso, si yo por ejemplo dibujo el pentágono, vamos a imaginar el deltoedro ya hecho. Hay ejercicios donde es más fácil imaginarlo ya completo, o sea, hacer el proceso inverso. Entonces dibujo el deltoedro, voy a dibujar aquí la ortogonal. Entonces ya sabemos el plano que contiene el pentágono, qué inclinación debe tener. Es lo primero que nos facilita esto. Y ahora tenemos, por ejemplo, que por aquí vendrá una línea y aquí, por ejemplo, vendrá otra. Bajamos estos puntos, hacemos el eje y ahora dibujamos aquí la proyección de estas líneas. De manera que aquí colocaríamos el pentágono original. Vamos a colocarlo tal y como está aquí, y aquí hasta la parte de abajo. O sea que el pentágono habrá que colocarlo originariamente aquí y girarlo hasta hacerlo coincidir en el plano alfa su 2, alfa su 1. Traza alfa su 2, alfa su 1. Ya sabemos cómo se hace un giro. Proyecto este punto, hago centro aquí, hago un arco y va a caer aquí en este punto, que es la proyección de este, ¿no? Entonces lo hago lo mismo con todos los puntos y así obtengo ya el pentágono aquí. Este vértice cae aquí y ahora ya tengo, al unir esto aquí, la pirámide, ¿no?
y lo mismo aquí y aquí. Bueno, una vez que tengo la pirámide, me acerco un poco, pues la pirámide inferior pues quedará también, como decíamos, esta intercepta aquí, por ejemplo, en 2 puntos, de manera que viene por aquí. 2 puntos y viene por aquí, hasta este punto. Por lo tanto, viene por aquí y viene por aquí. Entonces ya hemos hecho lo que decíamos, que en la pirámide no podíamos hacer coincidir las caras, sino que lo íbamos a girar de manera que quedaba aquí un saliente, aquí otro, etcétera, ¿no? O sea, hacíamos el giro. Bueno, ya lo vemos aquí, ¿no? Aquí está la figura. Bueno, por último, el deltoedro nos exigía que si yo trazaba por aquí una línea por el medio, cortara esta en un punto. Y ese iba a ser el punto del deltoedro. Que luego cuando hiciera exactamente por el medio de estas dos líneas otra línea, iba a cortar esta arista en otro punto. Y ahí exigía que por ese punto pasaba otra vez otra arista del deltoedro. Y así con todas, ¿no? De manera que ya me van saliendo aquí las caras del deltoedro, ¿no? Y entonces ya podemos decir que el deltoedro tendrá esta disposición. Entonces este punto es el que me vale ya para esta cara también. Ahora para el alzado ya es más complicado. Al haber hecho un giro de la figura, pues tenemos que en realidad las pirámides tendrían desplazadas sus caras, de manera que una vendría por aquí y otra vendría por aquí. Ya que, por ejemplo, este vértice, si es el que consideramos de la parte superior, ha sobresalido respecto a esta cara, y si mantenemos que esta es la cara original, en realidad esto debe sobresalir respecto a este plano, ¿no? Bueno, eso quiere decir entonces que esto va a cortar ahora pues a esta línea. Decíamos, esto corta a la arista. Entonces esto, por ejemplo, corta a la arista en este punto, ¿no? Bueno, pues todos los puntos van a estar igual de alejados respecto a este vértice. Entonces aquí tendremos un punto, pasará por este punto y por este, por donde pasen estas líneas. Entonces tenemos esto hasta esta arista. Y ahora lo mismo aquí, hasta a igual distancia a este punto. Y ahora ya tenemos entonces la superficie, que variaron los elementos. Por lo tanto la figura quedará algo como esto. Aquí vendrá así. Entonces que aquí, por ejemplo, en este caso coincide en ese plano. Ya digo, coincide porque yo lo hice coincidir, no tiene por qué. Bueno, entonces, exigencia. Ya digo, se hace al revés porque como es algo complicado de ver, es más fácil hacerlo pensando en el caso opuesto. Que de repente la pirámide venía por aquí, se invirtieron y ahora al hacer por la mitad la línea interceptaba este punto, ¿no? Y lo mismo, esta línea por la mitad de estas dos, o sea la bisectriz, interceptaba aquí a este punto. Entonces vamos uniendo los puntos en zigzag de forma tridimensional, circular, y ya nos sale el deltoedro. Bueno, pues esa era la forma de transformar la dipirámide en el deltoedro, en este caso pentagonal, y si es regular, pues partimos aquí del pentágono que tiene lados y ángulos iguales, ¿no? Digo, es más fácil partir de las pirámides y empezar a sacar puntos tal y como lo hicimos aquí de forma intuitiva.